que tiene para su propia presencia en el gobierno. Vamos a una pausa y regresamos. A la democracia, a la institucionalidad de este país. Por eso es que me llama la atención cuando tú señalas un punto que me parece crucial. En economía, generalmente los sectores empresariales, muchos sectores de los medios, la prensa, exige, señala con mucho énfasis acerca de las reglas de juego. Se señala que este país requiere reglas de juego, que este país no ha tenido reglas de juego. Y creo que el gobierno en este campo ha dedicado gran parte de sus esfuerzos, es decir, crear reglas de juego económicas. Lo que carecemos en el país, sin embargo, es la parte concerniente a reglas de juego políticas, institucionales, las famosas reglas de juego. Creo que el gobierno, a lo largo de estos 8 años, ha tenido allí uno de sus graves problemas. Y tu ingreso al Consejo de Ministros era, de alguna medida, para colaborar para que estas reglas de juego se reordenen y sean claras. Así es. Si esto es así, yo no logro entender cómo una regla de juego clara indicaría la periodicidad de un mandatario. Entonces, si es que tú escuchas, como todos nosotros, que el presidente Fujimori, dices, subrayo tu palabra, civilinamente ha señalado al final de mi mandato, que puede tener muchas lecturas. Y las reglas de juego no se deben prestar a muchas lecturas, se debe prestar a una única lectura. Y la única lectura debería decir, al final de mi segundo mandato, ahí sí yo voy a entender cómo que el presidente Fujimori no solamente no va a ir a una reelección, sino que entiende que no puede ir a una segunda elección. Entonces, si es que tú dices, esto es pertinente en términos de juego político, en la medida que un anuncio de estas características podría dispersar a su grupo parlamentario. No creo. Por lo demás, si esa fuera la razón, sería una razón mezquina. No sería una razón mezquina, sería una razón profundamente política y profundamente realista, que la de disciplina, de mantener la disciplina en la mayoría. Sí, pero imagínate que en el balance es tratar, además es una hipotética posibilidad, de la dispersión de ese grupo parlamentario, que por lo demás me parecería sumamente lamentable, que solamente estarían con él si es que existiría la posibilidad de una tercera elección. ¿Y cuál es el otro lado? El lado del costo político. Y el lado del costo político, y en realidad yo creo que ahí estamos de acuerdo, tú lo has señalado a lo largo de estos años, el costo político es muy alto. El costo político de no señalar la regla de juego en términos solamente en ese punto de periodicidad clara, creo que es un costo político muy alto. Si es que el año 95 nosotros hubiéramos empezado el segundo mandato del presidente Fujimori con reglas claras, ¿te imaginas tú lo que hubiera ocurrido con el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo de la Magistratura, una serie de acontecimientos que pudieron evitarse? Creo, por el contrario, que el presidente Fujimori se hubiera anunciado con suma anticipación que este es su segundo mandato, nos hubiéramos evitado mucho del costo político que tenemos. Hubiera bajado la tensión política, hubiera enfriado en los mejores términos. Sin embargo, esto no es así. Entonces yo te pregunto, quizá valía la pena subrayar estos elementos anteriores. Estoy casi seguro que y además lo has anunciado muchas veces, este es un tema principal. ¿Cuáles son, digamos, los caminos? Algunos los han señalado, que en agosto tú vas a proponer leyes, particularmente que dejen de lado o deroguen o se modifiquen aquellas leyes que consideran anticonstitucional. ¿Hacia dónde y cuáles son los puntos de ese camino que nos haría un poco volver a la plenitud constitucional y, en segundo lugar, nos permitiría aclarar y señalar con justicia las reglas de juego democrático? Bueno, hay varias, yo quiero que se construya una infraestructura para el futuro, por eso he hablado también de formar una comisión de derecho constitucional que esté integrada por una serie de jurisperitos para que todos estos problemas que tenemos con el Tribunal Constitucional, con el Consejo de la Magistratura, no se den lugar a leyes pues, abiertamente infractoras de la Constitución. Hay temas por estudiar, como es el de la regionalización, el cual no se ha hecho énfasis en esta carta, pero tampoco sin caer en la parlamentarización de las regiones como en la anterior Constitución, que fue corporativa además. No,
sí había 12 parlamentos, además del Senado, de la Cámara de Diputados y de alrededor de 2000 ayuntamientos que tiene la República entre distritales y metropolitanos. Entonces yo creo que para que esas reglas de juego sean firmes en el futuro, hay que preparar al Perú para su gobierno desde el 28 de julio del año 2000. Entonces yo creo que Fujimori está cumpliendo una tarea de cirugía de hierro en el terreno económico, evidentemente, en la que se ve que el hombre no ha actuado demagógicamente, que no tiene interés, porque si quisiera halagar a la multitud, habría empleado otro lenguaje hoy día. Ha empleado no, ha dicho que es muy fácil, dicen que por qué no vamos a apelar a la caja fiscal, que el dinero está allí, él ha refutado sus argumentos. Incluso parecía un poco impolítico del momento en que puede causar un entredicho con esos actores que claman por solución en esos problemas. Entonces, yo creo que el primer tema para las reglas de juego claras son el de crear esa comisión que prepare un anteproyecto, como fue el de la Comisión Villarán en 1931, como fue la Comisión de Bre en Francia con De Gaulle, con que queda una constitución de 30 años, como lo es actualmente en Alemania, que hay una comisión de reforma en la que se trata de ver cómo es la ley fundamental de Alemania reunificada. Está el Bundesrat y el Bundestag y una serie de peritos que están examinando esta temática, así que no es nuevo. La Carta del 79 fue fruto lejano de los ecos del octubrismo velasquista. La Carta del 93, un eco lejano de los fenómenos del 5 de abril. Ahora, serenamente, monacalmente, dedicarse a un seminario que los técnicos opinen y construyan esa nueva carta con reglas del juego firmes y severas. Hay que recoger mucho del 79 y mucho del 93. Por ejemplo, el 93 recoge el referéndum, que es una buena institución democrática, pero a su turno en la vía legislativa la derogan, entonces la modifican, la desnaturalizan, quiero decir. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos en que podemos lograr reglas del juego estables. Pero yo personalmente, el azar me ha puesto en una situación tal que puedo tener la posibilidad de hablar a Fujimori. No es lo mismo estar aquí en el canal, no es lo mismo escribir una editorial en Expreso, un artículo en Expreso, que hablar con él personalmente, tete a tete, y decirle lo que le he dicho yo. Le he dicho cosas que pueden ser jactanciosas o sonar a horteras o a desplantes, decirle: señor, yo tengo 50 años en la política, pero yo tengo 66 años, desde los 16 he sido un político, y comencé siendo un aprista, y ideológicamente eso me ha marcado, ¿no? Yo le digo a usted lo siguiente: yo no necesito de usted, y esto no es soberbia, no necesito de usted porque si yo quiero ser diputado del 2000, me lanzo y saco 4 escaños o 5, ¿no? Es una cosa real. Pero entonces no se deje guiar por los que sí necesitan de usted. Yo vengo a hablar aquí con usted en privado con simpatía. Yo tengo simpatía por usted, siempre se lo he tenido, desde antes del 5 de abril. Después del 5 de abril un entredicho, pero lógicamente estuve solidario con él en el tema de la embajada japonesa. Fui, digamos, coautor doctrinario del asalto a la embajada japonesa. Eso me lo ha reconocido Nicolás de Bari, Montesinos, etcétera, cuando distinguí guerrilla de terrorismo. Entonces ahí vino mi vinculación, mi amistad, no política, social, doctrinaria. Y entonces yo le he dicho, entonces yo le hablo con sinceridad. Usted es un hombre que ha vencido, y que se puede ir el 2000 con las plateas llenas y volver el 2005 si la Constitución del Perú entonces lo permite. Derogue usted la ley de la reelección, que es la ley que le ha causado toda esta migraña al régimen, toda esta jaqueca al régimen. De ahí que viene el referéndum, las quinterilladas respecto al referéndum, la demanda ante el Tribunal Constitucional, que 4 se abstienen indebidamente, que 3 pretenden dictar sentencia con una mayoría aparente y es una sentencia ficticia, el derrocamiento del tribunal, no por la causa principal que era la sentencia falsa, sino porque dijeron téngase presente en un recurso del Colegio de Abogados. Ya se ha hecho mucho daño con esa ley fue un mal consejo, deróguela, y gobierne este año o estos 2 años, dedicado usted con sus botas, con el fango hasta las ingles, a reconstruir el país, siga haciendo eso. Y cuando el Perú esté plenamente saneado económicamente, usted se va como no se ha ido ningún otro presidente de la República, y puede volver luego. Entonces eso se lo he dicho. ¿Qué te responde? Entonces es una personalidad complicada que no dice ni sí ni no, exactamente, ¿no? pero es que no se le puede catequizar en 2 minutos, no porque voy y converso con él. Pero ¿quién le ha dicho eso? Se lo he dicho yo, ¿no es verdad? Entonces él me ha contestado: esto no está en mi agenda. Eso es un primer síntoma. El segundo síntoma es el de la exposición del día de hoy. El día de hoy 3 veces ha aludido, cuando yo concluía mi mandato, y ha aludido al 28 de julio del año 2000, no ha aludido a una fecha sine die, a una cosa que va a las calendas griegas, le ha puesto una fecha concreta. Así que yo creo que hay un cambio, que estamos en un proceso, y que en ese proceso debemos colaborar. Pero este recurso organizado por un hombre de Medelius contra el referéndum, evidencia una voluntad de
no aceptar el referéndum. Pero primero ha sido absurdo, porque ha retrasado toda una semana. En segundo lugar, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ha habido mala fe en ese individuo. Entonces ha resultado un boomerang. No es así, ha sido contraproducente. Esas son las cosas que no deben hacer, no necesitan hacer eso para gobernar. No necesitan tinterillar en esa forma. Si hay referéndum, pues vamos al referéndum. Y yo conforme a las facultades que da la ley, puedo convocarlo. En cuanto la OMPE diga que están las firmas, convoco. Y uno va a aplazar eso, y si me dice no convoque, pues me marcho, porque la ley está diciendo que convoque, ¿cómo no lo voy a hacer? Sería pues un traidor y un cómplice. Sin embargo, no hay comisión. No nace del discurso y del mensaje, pero ahí es donde... la comisión la tengo que nombrar yo, pero tengo que... No, pero justamente esa es la idea. Pero ¿Tú vas a nombrar una comisión? Sí. ¿En qué plazos? ¿Cuál es la idea? ¿Es reformar? Quisiera que nos expliques un poco esto, para que no aparezca como en realidad algo fuera de contexto. En primer lugar, vuelvo a reiterar, mejor dicho, reitero, porque vuelvo a reiterar, es decir, 2 veces reitero, diré en todo caso, itero y reitero. Este tema fue aprobado en Consejo de Ministros. ¿Fue aprobado en el Consejo de Ministros? Claro, el tema en el Consejo de Ministros, porque fue aprobado en el Consejo de Ministros la idea en el mensaje, porque yo lo hablo de la comisión en el mensaje que leí ante el Parlamento. Que se forme una comisión, como un deseo, más que como como una meta, porque lo que lleva el presidente del Consejo de Ministros no son sus ideas, sino las ideas de su política general de gobierno, y entonces ahí se señala eso. Eso está dentro de la política general, y cuando lo he conversado con Fujimori, él no ha hecho ninguna cuestión sobre el tema, ¿ya? Lo que pasa es que hemos estado ausentes 14 días, Fujimori 7, nos hemos encontrado con los días de fiestas patrias, entonces tenemos que tener una reunión. La reunión me la ha programado él para el día 30. Ese es uno de los temas que voy a tratar con él, y si me autoriza, en virtud de las facultades que me correspondan como presidente del Consejo de Ministros, convoco esa comisión luego de consultar con las personas. Hasta ahora he retenido en este instante la aceptación de Enrique Bernales, he hablado con Alberto Bustamante Belaunde, debo hablar con los demás, he tenido un sondeo con Domingo García Belaunde, y entonces esta comisión, primero tengo que consultar con los que van a ser designados, en segundo lugar, señalar que lo que hacen es un anteproyecto. Ese anteproyecto va a tener 2 soluciones: o es sometido al Parlamento para que en 2 legislaturas ordinarias, si es que alcanza, lo apruebe, y si eso no es posible, vía referéndum coetáneo con el proceso electoral del año 2000. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener a la vista los textos constitucionales históricos del Perú, que son el del 79 y el actual, fundamentalmente, y los textos modernos, y ver la reforma alemana cómo va marchando, etcétera, etcétera, para entrar libremente desde Fojas 1 a reestructurar un tema de derecho constitucional sin pasiones políticas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo se hizo la Constitución 79, por qué se ponía el 36%. Fue iniciativa de Roberto Ramírez Villar para la elección del año 1980, era 36%. ¿Por qué? Porque el APRA había sacado 35%. Entonces querían 1% más. Otros que me decían a mí, hay que hacer regionalización porque Junín quiere salir al mar. ¿Ya? Otros querían ser lores británicos, querían el Senado porque sabían que iban a ser senadores y no se aceptaban un unicameralismo. Querían ser lores del Perú republicano. Entonces, si uno aparta de la política la construcción de una constitución, esa constitución como marco para el futuro, como norma jurídica que es un marco para el futuro, va a ser mejor hecha. Entonces, el Perú no perece el 2000. El Perú es una obra que se va construyendo poco a poco, no nace por ensalmo como como Júpiter de la cabeza de Minerva. Entonces estamos construyendo el Perú poco a poco. Esta construcción es para el futuro, y tiene que ser una construcción estable. No podemos cambiar constitución. Estados Unidos tiene 21 enmiendas, pero tiene muchas interpretaciones de la Corte Suprema a lo largo de 200 años. Francia tiene alrededor de 12 constituciones, nosotros también tenemos 12. Vamos a buscar una estable, que no sea obra de los caudillos ni obra de las circunstancias políticas. Y eso va a dar lugar a lo que tú dices, con toda razón, que las reglas del juego sean estables y que no den lugar a mutaciones ni arbitrariedades de los gobernantes. Pero ¿sabes qué? Tú has dado acá un anuncio realmente importante, que dices que además nace de un Consejo de Ministros, claro, lo cual por un lado es importante y por otro lado me llama la atención. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque el presidente Fujimori lo hubiera anunciado incluso como un tema, tú dices que se complementa, pero yo creo que era un anuncio. Fujimori no puede aparecer como segundón mío. No va a decir lo que yo ya dije. Fujimori es el presidente de la República y dice las cosas que yo no he dicho. Ha hecho énfasis en una serie de puntos.